la palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Confesamos todos juntos la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado, que hace una semana que no lo ven, o algunos todos los días lo ven, pero bueno, igual miramos, decimos, disfrutemos la bendición a través de la palabra de hoy. Disfrutemos la bendición a través de la palabra de hoy. Amén. ¿Saludaron? ¿Sí? Pero no ha escuchado. Una vez más, disfrutemos la bendición a través de la palabra de Dios, de hoy. Difícil es. Disfrutemos la bendición a través de la palabra de hoy. ¿Sí? Amén. Voy a transmitir el mensaje de hoy con el título de Los sentidos espirituales adecuados para la generación de 237. ¿Sí? A veces muchos me preguntan, ¿qué es 237? ¿Sí? Muchos creyentes de multicultura me preguntan, ¿qué número es 237? No es un clave, sino, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es 237 naciones, ¿sí? En este mundo oficialmente existe 237 naciones. Bueno, pero depende de las páginas o depende de otras páginas pueden variar un poco, pero nosotros decimos 237 naciones, ¿sí? Es en Efesios capítulo 4, leímos el versículo 17 al 24. Algunos vinieron el domingo pasado, algunos no. Nosotros justamente el domingo pasado entregamos el culto del agradecimiento de 35º aniversario de la iglesia. Al mismo tiempo, nosotros a las 2:30 de la tarde también entregamos el culto del culto del agradecimiento de la dedicación del templo, ¿sí? Aquí participó Fernando, todo, Máxima, Pablo también, ¿sí? Estuvo sentado ahí participando. Muchos creyentes también participaron. No había lugar, ¿sí? Como ustedes vieron, explotaba el lugar, ¿sí? Estaban todos apretados. Y entonces desde ese momento, ¿por qué nosotros hicimos el culto del agradecimiento, de la dedicación del templo? Porque desde ese momento, desde el domingo pasado nosotros, ya esta iglesia, la iglesia Yiwon, va a ser verdaderamente un campo de la plataforma para las misiones de 237 naciones. Amén. Ahora ya no hay más deuda. Sí, ya
el edificio no hay gasto para que salga por interés, ¿sí? Interés del banco. Y entonces totalmente toda la ofrenda que entra y va a invertir y va a ser utilizado para la plataforma de 237 naciones, ¿sí? De ahí también los 26 Latinoamérica del país, también vamos a ir con fuerza desde el año que viene, ¿sí? Cuando comenzamos el año, vamos a ir con fuerza para las misiones, ¿sí? Uno es para las misiones y otro, entonces nosotros, ¿qué hacemos? También vamos a ir con toda la fuerza para el evangelismo de aquí en el país. Amén. Así que ustedes oren juntos, oren juntos. Nosotros tenemos todo diferente nacionalidad, pero lo importante es que nosotros somos todo uno en Cristo. Somos hermanos y hermanas, ¿sí? Por eso nosotros juntos tenemos que hacer la evangelización y nosotros, cada uno de ustedes tiene que establecer como plataforma de misiones de 237 naciones. Amén. Y también al mismo tiempo, haciendo una plataforma, vamos a disfrutar la bendición de la evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus. Vamos a disfrutar, no es esforzar, sufrir, sino nosotros dentro de Cristo, en Cristo, vamos a disfrutar esta evangelización. Amén. Ustedes imagínense regresando todo al Señor, ¿sí? Aceptando todos los no creyentes a Jesucristo y ser hermanos, parte de hermanos y tener la salvación como nosotros. Amén. Es una fiesta. Por eso nosotros entonces, para poder disfrutar esta respuesta, ¿qué debemos tener? Debemos tener, como el título de hoy, sentido espiritual adecuado para la generación de 237 naciones y 5.000 tribus, ¿sí? Tenemos que tener el sentido espiritual, ¿sí? No estar quieto, ¿sí? Tenemos que sentir y tenemos que ser táctiles, rápidos, mover y estar en la corriente, ¿sí? No estar ahí y moverse un paso más tarde. Ejemplo, antes había un programa de comedia ¿qué es lo que hacía? Había un boxeador, ¿sí? Era un programa de comedia coreana. Salía un señor con el guante de boxeo y se paraba y empieza a boxear entre unos a otros, ¿no? Y entonces el técnico practica con él y le golpea, ¿no? Le golpea y entonces este boxeador reacciona después de 20 segundos. ¡Pum! Queda quieto y después de 20 segundos dice, ah, ¿sí? Y esquiva y después de 20 segundos esquiva otra vez, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le digo esto? Como esto, en nuestra vida de fe, si nosotros perdemos ese momento, ¿sí? El momento justo, el tiempo exacto para la evangelización, si reaccionamos tarde, ya es tarde, ¿sí? Esa persona muere. Y encima no coincide la dirección, ¿sí? No coincide. Si nosotros nos quedamos parados, ¿sí? Y después, si reaccionamos más tarde, ya la corriente tampoco sigue igual, ¿sí? Por eso nosotros, como el título de hoy, siempre nosotros tenemos que estar nuestro sentido espiritual, ¿sí? Siempre concentrados, despiertos, para no perder ese corriente, ese tacto, ¿sí? Y estar siempre en la misma corriente del sentido espiritual para hacer juntos, para ser uno y para hacer la evangelización mundial. Amén. Por eso estos días, pastor, siempre nosotros el mensaje que veníamos viendo se trata al final tener la unidad, ser uno y ser uno aquí en esta congregación, ser uno en el departamento, ser uno en la iglesia. Amén. Todos juntos a hacer este evangelismo. Por eso es muy importante, sí, muy importante tener preparación, ¿sí? Nosotros entonces, ¿qué debemos hacer? Preparar, para estar despiertos, para no perder, para no reaccionar más tarde. ¿Qué debemos hacer? Siempre tenemos que estar preparados, nuestro recipiente bien grande, ¿sí? Nuestra vasija grande,
y limpio para que el Señor nos utilice a nosotros para este movimiento del evangelismo. Amén. Siempre limpio, ¿sí? Estar bien lleno, ¿sí? A la persona que le gusta comer mucho, ¿qué hace? Si quiere mucho arroz, ustedes llevan un recipiente, una bandeja así, grande, para que me dé mucho. Aquí no, nadie hace esto, todos comen pocos. O mentira. Bueno, como esto nosotros siempre para recibir, tenemos que estar preparados para recibir esa misión, para recibir esa corriente, esa palabra, ¿sí? Recibir la palabra en un recipiente grande y limpio para que nosotros podamos ser utilizados para la ampliación del reino de Dios. Amén. Por eso el capítulo de hoy, el apóstol Pablo también está enfatizando que para ser utilizado para Dios, tenemos que vestirnos de nuevo hombre, ¿sí? Está enfatizando, si ustedes, si nosotros, si yo quiero ser utilizado para Dios, para la obra de Dios, tenemos que ser un hombre nuevo hombre está diciendo. En Efesios, vamos a leer todos juntos, Efesios 4, 23 y 24. Leemos todos juntos 23, 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Nosotros está hablando que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Si nosotros seguimos teniendo nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Nuestros viejos costumbres, el hombre, y entonces, ¿esto qué pasa? Después nos molesta, se hace una piedra tropiezo en nuestra vida del evangelismo, ¿sí? O sea, si nosotros no cambiamos, si no renacemos como una persona nueva, si nosotros quedamos todavía en nuestros moldes, nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestro criterio, nuestro carácter, y entonces eso va a molestar para el evangelismo. Y no vamos a poder hacer nada, sino vamos a estar luchando conmigo, con el yo, siempre peleando entre yo, y se termina. Oro para todos los creyentes del culto en español, que a través de la palabra de hoy, que nosotros podamos quitar totalmente el vestido antiguo hombre y que podamos vestir del nuevo hombre. Amén. Concentramos en la palabra, quitar todos nuestros costumbres viejos, ¿sí? Del hombre viejo y recibir como un hombre nuevo. Amén. Punto 1 es el viejo hombre del que debemos despojarlo, ¿sí? Vamos a leer todos juntos Efesios capítulo 4, 22, todos juntos leemos en voz alta, ¿sí? Y es importante entender la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Apóstol Pablo está mostrando qué vida tenemos que tener un hijo de Dios, que tenemos la salvación, ¿sí? O sea, nosotros, ustedes quienes son salvos y quienes son los hijos de Dios, a través, el apóstol Pablo está hablando del capítulo, qué vida tenemos que tener, cómo tienen que vivir, cómo tenemos que vivir, cómo tengo que vivir. Ustedes vean, al contrario, en esa época de este capítulo, en ese momento, la sociedad, ¿por qué está hablando con el vestimenta? ¿Sí? Porque en ese momento, en la sociedad que está hablando, depende de qué se vestían, ¿sí? Depende de la vestimenta que se vistan, distinguía y mostraba su identidad, ¿sí? Su identidad y su ubicación, ¿sí? Depende de nuestra vestimenta, se podía identificar, ¿sí? Nuestra identificación. Ah, esa persona es alguien, ¿sí? Como esto, por eso, antes que nada, apóstol Pablo está hablando que en la vida espiritual tenemos que tener la vestimenta, ¿sí? Y tenemos que quitar todas nuestras vestimentas, de despojar
¿Cuál es? ¿Qué vestimenta quiere que nosotros quitemos? En el versículo 22 dice, que acabamos de leer, ¿qué dice? Dice, despojados del viejo hombre que está enviciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Sí, en el deseo engañoso tenemos que despojarlos todo el viejo hombre. Viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros, un ser hombre, siempre vivimos viciados en algo, ¿sí? Siempre queremos, ser viciado no quiere decir estar adicto en algo, sino si le gusta más que Dios, algo que le guste más que Dios, todo eso es vicioso, ¿sí? Como esto, nosotros no tenemos que estar en el deseo engañoso, ¿sí? No ser engañados. Ejemplo, no es en esta vida, nosotros ¿para qué trabajamos? No es trabajar para estar bien yo, ¿sí? No es porque tener mucho dinero y vivir feliz, ¿sí? No tener un rango alto, llegar a un rango alto para que esté mejor yo, que mi sueldo sea mayor, no. Sino, eso no es que está mal, sino quiero decir, espiritualmente está hablando que nosotros, eso no tiene que ser prioridad, ¿sí? Siempre nosotros estar concentrado en la palabra, ¿sí? Y siempre estar en el deseo de salvar las almas, de la evangelización. Y entonces hace poco le hablé a Andy también. Andy está por abrir un restaurante nuevo y él está haciendo un desafío grande porque todas las ganancias que ganó en Sinchon está invirtiendo todo en City Hall. Y entonces es 50-50, ¿no? ¿Le va a ir bien o le va a ir mal? Nadie sabe porque nunca abrió en ese lugar. Pero yo le dije que no se preocupe y parece que yo estaba preocupado. Él dice, pastor, no estoy preocupado. O sea, ¿qué quiero decir? Que nosotros le dije que no tienen que concentrar para ganar dinero, eso no tiene que ser prioridad, sino cuando nosotros Andy cambió el lugar de restaurante, también tuvo un problema interno, pero una de las razones de abrir el local nuevo es para poder asistir a la iglesia el domingo, ¿sí? Porque él antes en Sinchon no podía venir a la iglesia porque abrían los domingos. Y entonces eso Dios lo ve, amén. Dios lo ve el corazón de Andy de desear participar, entregar el culto el domingo. Y entonces al estar concentrado en eso como principal, entonces Dios, todas las cosas secundarias, Dios se lo regala, amén. Ejemplo, yo también, ustedes vean, antes nosotros vamos todos los viernes a Tongjin. Ustedes escucharon muchas veces, ¿no? Tongjin hacemos los viernes, siempre de 1 a 3 de la tarde, tenemos el campamento del evangelismo, ¿sí? Dirigimos en nombre del culto en español, van los líderes, algunos obreros, y entonces ese lugar, vamos todos miembros del culto en español, pero en ese lugar no hay ninguno que hable español, ¿sí? Todos son todo Medio Oriente, ¿sí? Todo Indonesia, ¿sí? Tailandia, ¿sí? Todo de Medio Oriente, pero ¿para qué? Y yo en un momento decía, ¿para qué vamos a ese lugar? ¿Para qué vamos? Si no hay ni un español, ¿sí? Que hable hispano, y encima no tengo tiempo para hacer mi ministerio, ¿sí? Para estar visitando a ustedes, ¿y qué estoy haciendo ahí? Igual Dios me dijo, anda igual, es todo. Eso es 237 naciones. Y entonces, ¿qué pasa? Al concentrar ese lugar, automáticamente Dios nos llenó este lugar por los hispanos. ¿Amén? Eso es la forma de Dios. Siempre la prioridad, no importa si tengo beneficio o no, sino lo importante es pensar en la evangelización, ¿sí? De salvar las almas. Entonces Dios las otras cosas nos llena, ¿sí? Tienen que entender esto, tienen que experimentar esto. Ustedes al experimentar eso ya van a entender mejor. Por eso, volviendo del tema, como le dije,
que nosotros por eso siempre tenemos que concentrar solamente en la palabra, ¿sí? En la palabra, lo espiritual, estar despierto en lo espiritual. Por eso está diciendo que nosotros dejemos todas las ansiedades, ¿sí? Todos los deseos nuestros quiere que nosotros dejemos, lo tiremos, sino que ustedes aferren el deseo de Dios. ¿Cuál es? Es la evangelización mundial. Amén. Si nosotros seguimos el deseo engañoso de este mundo, ustedes sin darse cuenta, de a poco están cayendo y están fracasando en este mundo. ¿Sí? Ustedes no se dan cuenta, no se dan cuenta que se están cayendo, que están yendo al camino de la destrucción. Y en un momento caen en lujuria carnal, en lujuria de los ojos, y están orgullo en la vida, ¿sí? Alguien me habla un poco mal, se revienta, explotan, no es, ni siquiera revienta. ¿Cómo me vas a decir esto a mí? ¿Sabe quién soy yo? Esa persona siempre dice lo mismo. Yo soy Pablo. No me pueden hablar así. ¿Qué le importa que sea Pablo? ¿Sí? O Luis, quien sea. Por eso nos hace estar aferrados en nuestro orgullo. Yo triunfé esta vida, yo soy el que hice todo esto, yo. Pero no hay perdón a esa persona, pero ni una persona pudo crecer y pueden estar en ese lugar en este momento, no por el esfuerzo nuestro, sino Dios. Todo es plan de Dios y Dios nos hace estar en ese lugar. Amén. Y entonces un no creyente pastor, ¿cómo puede estar tan bien? Eso porque hay otro, yo se lo dije ya, hay un espíritu maligno también, ¿sí? ¿Quién es Satanás, diablo, demonio, como lo quieran llamar? Y el espíritu maligno también obra, pero entonces pastor, ya que el espíritu de Dios no me da bendición, me paso para el lado del espíritu de Satanás. No tiene que ser envidiado por eso. ¿Por qué? Porque esa ayuda, ¿sí? En un momento se derrumba totalmente, ¿sí? Nunca, eso no termina una vida feliz, sino una vida de fracaso, ¿sí? Pero en cambio, la bendición de Dios, en este momento parece que no estoy teniendo la bendición, parece que no pasa nada, pero todo se une para bien. Amén. Termina, es un final feliz que digo todos los domingos. Por eso, justamente esta carta, este versículo que está hablando es a quién está diciendo y quién quiere que vean. Los receptores de esta palabra eran principalmente para los creyentes de la iglesia de Efeso, porque en ese momento la zona, ¿sí? En ese momento el lugar, la ciudad de Efeso, era una zona muy desarrollado, ¿sí? Muy desarrollado. Una vez les hablé, ¿sí? Y entonces había industria bien desarrollado y tenían comercio desarrollado, ¿sí? Era un lugar, llegaban todos los artículos nuevos, ¿sí? Primeramente en ese lugar. Como esto, muchas personas eran muy sensibles en la popularidad, ¿sí? Ir adelante, mostrar algo nuevo. Y habían imágenes que disfrutaban las vidas solo en placer del mundo. Buscaba, al estar ese estado, buscaba sus placeres, ¿sí? Y buscaban las cosas nuevas. En una palabra, ¿eso qué quiere decir? El lugar Efeso estaba lleno de la cultura de los ídolos, idolatrías y de la cultura de lujuria de ese mundo, ¿sí? Estaban caídos totalmente. Todo cultura de idolatrías, ídolos, adivinos. Era un campo totalmente de libro Hechos capítulo 13, 16, 19, ¿sí? Todo chamanismo, adivinación, idolatrías, misticismo, ¿sí? Todo, no había Dios. En ese momento había muchos gentiles, ¿sí? Hoy está hablando en el capítulo, había muchos gentiles quien eran hijos de Dios, pero una parte de ellos no podía salir del costumbre viejos
y estaban disfrutando de las cosas de este mundo. ¿Qué quiere decir? Eran los cristianos, eran los gentiles que ya habían aceptado al Señor, ¿sí? Que creían a Dios, pero ¿qué pasó? Todavía tenía sus costumbres viejos, ¿sí? Su forma de hablar viejos, sus pensamientos viejos, bien encerrados. O sea, no había diferencia con un no creyentes. Por eso apóstol Pablo está hablando a ellos, está enfatizando a ellos que tiene que salir rápidamente de esa imagen del viejo hombre, ¿sí? Está hablando. En este momento, también si nosotros venimos a la iglesia, no sé cómo hayan venido, ¿sí? A la presión, voluntariamente, ¿sí? Junto con el amigo, quien sea, lo importante es que nosotros tenemos que enfatizar solamente en la palabra. Amén, en la palabra. Y en el versículo 17 está hablando específicamente de la característica del viejo hombre. Y entonces, ¿qué es el viejo hombre? Algunos me pueden decir, viejo hombre, ¿qué es viejo hombre? Un hombre que tiene mucha edad, ¿sí? Jorge parece que estaba pensando así, ¿no? No es viejo hombre que sea un hombre con edad, sino en Efesios 4:17 está hablando. Yo voy a leer, ¿sí? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? ¿Quiénes son los viejos hombres? Son los gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? En vanidad, en vanidad. Apóstol Pablo, más que nada, está diciendo que salga de la vanidad de su mente, ¿sí? Esas personas que están teniendo la vanidad en su mente, ¿sí? El que está parado, ¿sí? Sin hacer nada, que salga rápidamente. Aquí, la vanidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estar vacío, ¿sí? No hay pensamiento, ¿sí? Está vacío, vacío. Y no tiene ni objetivos de lo que hacen. Y ustedes vean, las cosas en vanas, al final, no hay resultados, ¿sí? Es sin resultados. Ustedes, por eso siempre nosotros tenemos que actuar y hacer todas las cosas en el centro de la palabra y en el centro de Dios a través de la oración. Amén. Volviendo de hablar, no tener objetivo y estar en un estado en vano, ¿qué quiere decir? Quiere decir en una palabra más fácil que está perdido totalmente, perdidísimo. No sabe qué es lo que hace, no sabe para qué lado va. Ustedes, si no saben y si cuando están perdidos, ¿qué pasa? ¿Sí? Si no sabemos dónde vamos, nos puede chocar un auto, ¿sí? Por eso es muy importante estar siempre en la palabra, ¿sí? Como esto, el hombre, quienes alejaron de Dios, ¿qué hacen? Esfuerzan para vivir una vida, ¿sí? Del propósito de Él, con objetivo, pero cada vez que esfuerzan más, al final se derrumba como Torre de Babel en un momento, ¿sí? O sea, lo que viven con nuestros pensamientos, con mis pensamientos, ya eso al final se derrumba, ¿sí? No hay frutos. Aunque nosotros queramos llenar de las cosas de este mundo, al final no queda nada, en vano, ¿sí? En nada, vacío. Ustedes tienen que saber, por eso no busquen. Si ustedes quieren llenar algo su corazón, su mente, no busquen de cosas de este mundo, ¿sí? No quieran llenar diversiones a través del partido de fútbol. no es por, bueno, no es una broma, pero, bueno, no es malo ir a ver al fútbol, pero no llenemos con las cosas de este mundo, quiero decir, ¿sí? Porque tenemos que llenar todas las cosas en la palabra y en Cristo. Amén. Porque al final terminamos con más deseo. Ustedes vean, los deseos de este mundo no conformamos nunca, ¿sí? Llegamos hasta un punto, queremos más. Y cuando llegamos a ese punto, otra vez más y más y más.
y el deseo no hay fin de este mundo. Y no solo termina ahí, sino con más sed termina nuestra vida, ¿sí? Deseando, con la sed de deseo, y caemos más en grandes problemas. Y antes que nada, si no solucionamos este problema fundamental, no podemos prevenir el problema después de la muerte, ¿sí? Nosotros, esto es una vida de introducción, ¿sí? Nosotros no vivimos eternamente en este mundo. Después de la muerte hay otra vida, ¿sí? Una vida eterna con nuestro Dios. Pero si en este mundo, si nosotros no podemos solucionar este problema fundamental, que es del pecado, de la muerte, ¿sí? De no aceptar a Jesucristo, y entonces nosotros, después de la muerte, el problema nunca podemos solucionar. Por eso, nosotros siempre tenemos que buscar todas las cosas en Dios, en oración, en Cristo. Amén. Vamos a leer juntos Efesios capítulo 4, versículo 18, todos juntos, ¿sí? Capítulo 4, versículo 18. Leemos en voz alta. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Amén. Apóstol Pablo está hablando, la razón de tener una vida de estado en vano es porque, está diciendo recién, que tenemos entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿sí? Por la dureza de su corazón. ¿Qué quiere decir? En una palabra está estar grabado, enraizado, naturalizado de las cosas equivocadas, ¿sí? De las cosas equivocadas, de las cosas diferentes y de las cosas para fracasarse, ¿sí? Están totalmente equivocados, ¿sí? Y de las cosas diferentes y están buscando las cosas para ir al camino de fracaso, ¿sí? Por eso debemos vivir una vida espiritual y hacer una vida de fe para cambiar y romper totalmente. Amén. Tenemos que hacer una vida de fe y una vida de espiritual para romper y cambiar totalmente ese estado. Tenemos que cambiar y romper ¿cuál? ¿Qué cosa? Los malos grabados, los malos enraizados y los malos naturalizados. Amén. Tiremos todo. Ustedes saben. Ustedes, entonces ¿qué es lo que tengo yo? De lo malo, sí. Yo no sé, pero ustedes cada uno sabe. Sí, quiero que en este día, ustedes cuando llegan a la noche, mediten la palabra de hoy y quiero que sea un momento de vaciar de las cosas del viejo hombre. Amén. Siempre debemos estar en la palabra y en la voluntad de Dios. Siempre, siempre. No a veces, no cuando se le ocurra, sino siempre tenemos que estar en la palabra y en la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no se endurezca, ¿sí? Que nuestro corazón no se endurezca y también siempre debemos estar despierto enfrente de la palabra de Dios. Amén. Para que no se quede duro, ¿sí? Para que no estemos haciendo cosas equivocadas, malos, de las cosas que nos llevan al fracaso, ¿sí? Si nosotros sabiendo, entonces ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos diferenciar? Estando en la palabra de Dios, Dios a través de la oración nos da la respuesta. Amén. Ustedes, ¿quién de aquí quieren ir ya sabiendo que eso es al camino de la destrucción? ¿Quién quiere ir sabiendo esa verdad, esa final, no? Pero si nosotros sabemos que ese camino es camino de la destrucción equivocado, no vamos a ir antes, lo prevenimos antes, ¿sí? Y entonces, ¿cómo nos damos y cómo podemos tener esa prevención? A través de la palabra, ¿sí? Está hablando hoy en el capítulo. Quiere decir que tenemos que estar en los sentidos espirituales. Por eso tenemos que estar despiertos. No como este boxeador, reaccionar tarde. Si nosotros reaccionamos tarde, ya es tarde, ¿sí? Por eso tenemos que estar con el sentimiento espirituales continuamente despiertos, ¿sí? En Hebreos 4:7 dice así: si oyeréis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones, ¿sí? Si nosotros oyemos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, no vamos a endurecer nuestros corazones. Amén. Por eso tenemos que escuchar. Ustedes, no importa si lo entienden o no, ¿sí? Ah, pastor, pero yo estoy cansado, aburrido, no entiendo nada. Eso es engaño de Satanás, ¿sí? No sean engañados. Nosotros, aunque no entendamos, tiene que dejarlo prendido. En esta congregación, cuando yo estaba viviendo en Argentina, a veces venía, ¿no? Y todo este creyente de la congregación Tarapán, ellos parece que están haciendo su trabajo, ¿no? Pero siempre lo deja prendido la palabra del pastor Yu. Y parece que lo está escuchando, o es un símbolo que hace, ¿sí? Es un rito, ¿qué es? No entendía al principio, ¿por qué lo dejaba prendido? Y no estaban concentrados, y hacían, lavaban los platos. Pero a través de la palabra de hoy, sabemos, ¿sí? Nosotros, aunque escuchemos o no entendamos, ¿sí? Como sean, ustedes siempre tienen que estar en medio de la palabra, amén. Porque si nosotros oyemos la voz de Dios, ¿sí? Si nosotros oyemos la voz de Dios, nuestro corazón no se endurece, amén. Estamos con mantenemos el sentimiento, ¿sí? El sentido espiritual, amén. Por eso siempre tenemos que estar abiertos nuestros corazones en la palabra, ¿sí? De recibir. Aunque ustedes quieran encerrar, dejen abiertos el corazón para recibir la palabra. Como esto, si nosotros grabamos con la palabra del púlpito, podemos salir del viejo hombre. Amén. Escuchen la palabra y entonces ustedes de a poco, sin darse cuenta, están saliendo del viejo hombre y están estableciendo como un nuevo hombre. Amén. Una vida de fe no es vaciar nuestro corazón, ¿sí? Ustedes vean, budismo, ¿sí? Alá, quien sea, otras religiones dice, vacíen su corazón, vacíen. Que los vacíen todo nuestro pensamiento. No, una vida de fe no es vaciar nuestro corazón, sino, no es que se termina de vaciar, sino en ese lugar vaciamos todos los costumbres viejos, del hombre viejos, pero en ese lugar nosotros tenemos que llenar abundantemente con la palabra de Dios. Amén. Llenarlo con la palabra de Dios. Por eso nuestro recipiente tiene que ser grande, ¿sí? Cada que recibimos más la palabra, entonces nuestra bendición, ¿sí? Y nuestra vida de fe va a ser más grande. Amén. Y vamos a dedicar más para el Señor. Oro para todos los creyentes del culto en español, que siempre estemos abiertos espiritualmente para concentrar en la palabra y que podamos aplicar toda la palabra que se declara y que podamos romper nuestros costumbres viejos y nuestra costumbre del viejo hombre y poder hacer una vida de fe con llena de vitalidad. Amén. Punto 2 es el nuevo hombre que debemos vestir, ¿sí? El nuevo hombre que debemos vestir. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24, todos juntos, ¿sí? 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. El apóstol Pablo está enfatizando que tengamos la seguridad de la identidad espiritual como un nuevo hombre. Amén. Ustedes son todos nuevos hombres, ¿sí? Porque desde el momento que aceptaron al Señor Jesucristo como el dueño y como el Salvador de nuestra vida, ustedes son nuevo hombre. Amén. Y entonces, si ustedes del hombre viejo, de viejo hombre, si se pasó a ser un hombre nuevo hombre, y entonces ustedes tienen que vivir una vida que coincida, ¿sí? De ustedes solamente con la palabra, soy cambiado, soy hombre nuevo, pero si seguimos viviendo con costumbres viejos, ¿sí? Con la característica de un hombre viejo, eso no coincide, ¿sí? No pega.
¿Qué quiere decir? Un cristiano. Ser un cristiano quiere decir que necesita un cambio completamente. Ustedes son cristianos. Amén. Un cristiano no es vivir igual que la persona de este mundo, sino si nosotros tenemos deseo carnal, deseo sí espiritual, pero porque somos hombres de Génesis 3. Ustedes no crean que es por ser un cristiano que no pecan, ¿sí? No es porque seamos un cristiano y somos solo como Jesús. A veces nos equivocamos, no cometemos errores, pero ¿cuál está la diferencia? Nosotros arrepentimos, sabemos y nos arrepentimos y volvemos a no cometer el mismo problema, ¿sí? El mismo pecado. Por eso un ser cristiano quiere decir que necesita un cambio completamente. Y para tener un cambio no se cambia fácilmente. Nosotros tenemos que tener sufrimiento, sí, nos tenemos que esforzar, porque no es cambiar su costumbre, es muy difícil, ¿sí? Ustedes sabrán, todos tendrán su costumbre, buenos y malos. Ustedes vean, aunque sea costumbre buenos y malos, para cambiar eso es difícil, lleva tiempo. Necesitamos concentrar. Pero vean, a través de Jesucristo, nosotros quien éramos caídos totalmente y con la esencia del hombre viejo nos restauró, nos recreó como una nueva criatura. Amén. Nosotros teníamos que morir eternamente, pero Dios mandó a Jesucristo, nos cambió por una nueva criatura. Y entonces debemos vivir una vida apto como nueva criatura. Amén. Hablando más fácil, antes, digamos, si yo trabajaba al principio en una limpieza, ¿sí? Limpiando departamentos, limpiando oficinas, y después, por la gracia de Dios, yo fui a ser el presidente de ese edificio donde limpiaba. Y entonces, ¿cómo tengo que ser? Tengo que ser apto como un presidente, ¿sí? Dirigir de arriba ahora. Pero no voy a ir a una sala de presidente, estar limpiando con las sábanas. No coincide, ¿sí? No es apto. Por eso si nosotros vivíamos como hombres viejos, si Dios, a través de la gracia de Dios, a través de Jesucristo, si nos dio ser una nueva criatura y si nos cambió a ser un hombre nuevo, y entonces debemos vivir apto como un nuevo hombre. Amén. Justamente el apóstol Pablo está explicando esta parte con la vestimenta. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro pasado vivimos vestidos con la ropa carcelero, ¿sí? Pero a través de Jesucristo nosotros tuvimos la libertad completa y salimos de la vida carcelero. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos primero de salir en una presión? ¿Ustedes qué es lo que hacen? En Corea comen tofu, no sé por qué, comen tofu, para que no vuelva a entrar. Pero hoy el pastor no dijo así, sino lo que hacemos primero es, nosotros desvestimos, ¿sí? Sacamos toda nuestra vestimenta de presión, ¿sí? Sacamos nuestra ropa de donde estaban en el cárcel, ¿sí? Sacarse la ropa carcelera y vestirnos con la ropa de nuestra ropa con libertad, ¿sí? Ya no tenemos que poner más la ropa carcelera, ya podemos vestir nuestra ropa. Puedo vestirme una camisa, un polo, puedo poner el jean, no siempre el mismo vestimenta carcelera. Eso quiere decir, ¿sí? ¿Alguno de ustedes, hay alguna persona, porque me encanta mi ropa de carcelero, es muy bella, tiene rayas, algunos países tienen rayas, o algunos liso en Corea, color celeste, me encanta, y ustedes ya salieron del cárcel, no habrá ni una persona que se vista la ropa carcelera, de ser libres, ¿sí? Si hay alguno así, tiene problema mental, ¿sí? No hay nadie que haga esa reacción. Como esto, espiritualmente, nosotros estamos libres, amén. A través de Jesucristo estamos libres de la muerte, de la maldición y del pecado. Pero todavía hay muchos creyentes y personas que están vestidos con la ropa de preso, ¿sí? Están libres a través de Jesucristo, pero viven todavía encerrados,
viven porque igual estoy libre, Señor, pero a mí me gusta la ropa carcelera, así que voy a vivir libre con la ropa carcelera. Tiene problema, ¿no? Sí. Por eso apóstol Pablo está enfatizando que se vista con la vestimenta del nuevo hombre. Amén. De nuestra ropa, lo que queramos. Somos libres. Amén. Para esto el apóstol Pablo está enfatizando que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Es decir, renovar nuestra mente. Dice en Efesios 4:23, dice así: y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y a continuación dice en el versículo 24 que vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Apóstol Pablo era quien sabía esta verdad y tuvo un cambio completamente. ¿Sí? Apóstol Pablo cambió totalmente. En Filipenses 3, capítulo 3, versículo 7-9 dice así: aparte de Jesucristo, lo tomo todas las cosas basura, ¿sí? O sea, él si no era Jesucristo, si no era para la obra de Dios, todo era basura. Aunque traía oro, aunque tenía oro, ¿sí? La fama, ¿sí? Tener buen estudio, no le importaba. Si no es la cosa de Dios, la obra del Señor Jesucristo, todo era basura. Amén. Y en Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo tiró todo, sino siguió solamente para la meta, ¿sí? Para el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y también Pablo confiesa así en 2 Timoteo 4:7-8: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. A todas las personas que creen en el nombre del Señor Jesucristo, la venida del Señor Jesucristo, va a recibir el premio, ¿sí? La corona. No solo él. ¿Qué quiere decir? No solo él puede hacer esto, puede recibir, sino está enfatizando que pueden vivir, todo el mundo puede vivir una vida de apóstol Pablo. Amén. Puede vivir esa vida. No es una historia de la Biblia. La Biblia no es una historia, ¿sí? No es, entonces, por pastor, porque Pablo en ese momento se podía. No, en este momento también ustedes pueden vivir como el apóstol Pablo. Es más, mejor que el apóstol Pablo pueden vivir. En una palabra, nosotros también podemos vivir una vida de misiones, ¿sí? Abriendo la época de las misiones de 237 naciones. Amén. Nosotros también podemos ir a todos los lugares, a todos los países para evangelizar, ¿sí? Este jueves visitamos y fuimos a Ichon a conocerlo, cómo estaban los señores, los soldados, ¿sí? Los militares de ahí, y hablamos mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Justamente Raúl, Víctor también anduvo muchos países, ¿sí? Me mostró, pastor, fui a Turquía, a Canadá, a Corea, ¿sí? A muchos países. Y entonces Víctor es una plataforma para hacer la evangelización de muchos países. Amén. Porque eso es una plataforma. Si Víctor, si le entra en su corazón la palabra de Dios, y entonces puede ser como apóstol Pablo. Amén. Puede transmitir en Turquía la palabra, puede transmitir en Canadá la palabra de Dios. Amén. Aquí apóstol Pablo no solo él, sino que todos nosotros. Amén. Piense. Amén. Víctor, amén. Amén. Bueno, ya dijiste amén, ¿eh? No hay retroceso. No solo Víctor, sino nosotros también. Orar por un país, ¿sí? Ustedes no. Es bueno orar por 237 países, pero quiero que ustedes tengan en su corazón un país, ¿sí? Si es Colombia, Colombia. El pastor principal va a ir a Colombia, dice. Y le dijo a Juliana, yo voy a ir a Colombia, ¿no? Te habló así. Brasil, Perú,
¿sí? Ecuador, Argentina, ¿sí? Aquí hay de mucha nacionalidad. Como esto, nosotros debemos orar, ¿sí? Señalar un país. Si no, no mi país, sino otro país. Orar por ese país, por Haití, ¿sí? Que el hijo del diácono está en Haití. Orar dedicado en un país. Amén. Y analizar ese país y de cómo poder evangelizar, pensar cómo continuar a ese campo y cómo hacer estrategia para transmitir el evangelio. Todo esto es concentrar, amén. No es estar como el boxeador, anda un país después de un siglo, sí Señor, ya fue todo el mundo, sí. Y ahí pierden la bendición. Quiero que sea ustedes primero, cuando Dios nos ordena, quiero que sean primeros que van para el evangelismo. Amén. No solo exterior, como le dije, en el interior del país. Eso es lo que estoy haciendo yo, en el interior, ¿sí? En el interior del país. Esto es una comunidad que disfrutamos la bendición de la unidad. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que podamos disfrutar verdaderamente la bendición de nuevo hombre y que todos seamos un evangelista para salvar a 26 naciones de Latinoamérica. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día, gracias por poder compartir una vez más su palabra. Señor, danos nuestra mente de revelación y de sabiduría para que podamos entender correctamente su palabra. Señor, también háganos tener una vida de fe llena de vitalidad y que no estemos grabados, enraizados, naturalizados como un hombre viejo, sino que no estemos atrapados en las cosas equivocadas, de las cosas diferentes y de las cosas de fracaso, sino que nosotros siempre estemos aferrando su palabra para no caer en este engaño. Y también háganos que siempre seamos una persona recreada como nuevo hombre y de poder disfrutar la bendición de Dios y que todos puedan ser evangelistas dando la gloria a Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar la ofrenda al Señor. Puede devocionar